Queremos determinar los pies cuadrados de la casa sin el garaje, y con el garaje. Para determinar los pies cuadrados de una casa, queremos determinar el área del espacio del piso. Para ello utilizaremos la fórmula de área para nuestro rectángulo, donde el área es igual a la longitud por el ancho. Si este es nuestro rectángulo, podríamos llamar a esto el largo y este el ancho, así que hay un par de maneras de hacer esto. Podríamos dividir esto en pequeños rectángulos, y luego determinar el área de cada rectángulo. Pero creo que será más fácil si determinamos el área de este rectángulo grande, y luego reste el área de este pequeño rectángulo aquí, y este pequeño rectángulo aquí. Y esto nos daría el área de la casa sin el garaje. Entonces, mirando a este lado del rectángulo azul, de aquí hasta aquí hay 40 pies, pero desde aquí hasta aquí sería el mismo que esta longitud aquí, entonces esto es 6 pies. Así que todo este lado tendría 46 pies. Entonces mirando este lado aquí abajo, de aquí hasta aquí hay 22 pies. Pero una vez más, ya que esto es 8 pies aquí, este segmento aquí también sería de 8 pies, por lo que este lado tiene 46 pies de largo para el rectángulo azul, y este lado del rectángulo sería de 30 pies. Entonces, para el área de la casa sin el garaje, la llamaremos área 1, vamos a tener el área de este rectángulo azul, que sería 46 veces 30. Y luego vamos a restar el área de este pequeño rectángulo naranja, que sería 8 veces 6. Y luego también restaríamos el área de aquí el rectángulo, que es de 24 pies por 8 pies, por lo que el área es 24 veces 8. Así que 46 veces 30 son 1380, 8 por 6 es 48, y 24 por 8 es 192. Así que esto nos da 1140, y esto sería pies cuadrados, para el área de la casa sin garaje. También se le conoce como los pies cuadrados de la casa. Ahora para determinar los pies cuadrados de la casa con el garaje, lo llamaremos área sub 2. Tomaremos el área de la casa y agregaremos el área del garaje. Bueno, este garaje tiene 18 pies por 22 pies, por lo que el área sería 18 veces 22. Entonces tenemos 1140, 18 veces 22 es 396. Esto es igual a 1536 pies cuadrados, que serían los pies cuadrados si incluimos el garaje, que es el mismo que el área. Y eso lo haremos por este ejemplo.